He escuchado personas que dicen, ay, Dios sabe que yo lo amo. But if you don't do what he says, you don't love him. Pero si tú no haces lo que Él dice en su palabra, no lo amas. It's just the truth. Es que esa es la verdad. Es lo que dice. If you don't want to obey him with all your heart, then you don't love him. Así es. Si tú no vas a obedecer con todo tu corazón lo que su palabra dice, entonces no lo amas, como dices tú que lo amas. We're not supposed to spit out the word like a baby spits out its food. Se supone que nosotros no debemos estar la comida botándola, ¿no? Como los niños empiezan a botar, a escupir la comida cuando no quiere. Because sometimes we read scriptures we don't like. Sí, porque muchas veces vemos escrituras que no nos gustan. Y es cierto, It ¿no? tells us to do things that's contrary to how we want to do it. Ya. En el caso de escrituras que muchas veces la leemos y no queremos, o sea, no quiero hacerlo. Because it's contrary. Porque es contrario a lo que yo quiero. Wow. It is for that. Es que es cierto, y eso todos hacemos eso. Bienvenidos al podcast de los Ministerios Paul Reeves. Deseamos que hoy te conectes con Jesús y experimentes la verdad del Evangelio. And so we're talking about our righteous responsibility. Entonces seguimos hablando acerca de la responsabilidad de la justicia. And de the la reason responsabilidad. we're teaching you this, La razón en la cual te estamos enseñando esto. because if any subject we teach, we have to balance it with the other side of the Word of God. Así es, todo, por ejemplo, de lo que se enseña, hay un balance. If you teach all on grace, Si vas a enseñar todo acerca de la gracia, then you don't think you have any responsibility pero no te enseñan que también tienes to responsabilidades do what the Word says. de hacer, o sea, para hacer lo que tienes que hacer. If you teach on love, Pero, por ejemplo, también si enseñas amor, but don't teach that there's grace, pero no enseñas la gracia, then it needs to be mixed together. así es, debes unirlo, o sea, mixtearlo. Because the Apostle Paul, Porque el apóstol Pablo, when he wrote like Ephesians, por ejemplo, cuando él escribió los Efesios, he gave us grace, él, por ejemplo, dio la gracia, but he also told us that we got to put on the new man. ya, pero también nos dijo que todo debemos ponernos el nuevo hombre They'll be imitators of God. para ser imitadores de Dios. Said, love your wife like Christ loved the church. Dice, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. He said, be tenderhearted and kind. Dice que tienes que tener un corazón tierno y amable. And so he mixed it all together Él lo que hace es lo mixtea todo uno solo by the Holy Spirit's instructions. por las instrucciones del Espíritu Santo. And so it's dangerous sometimes when we teach a topical subject, Ya, porque es peligroso que nosotros enseñemos solamente tema topical. un tema típico, o sea, solamente Este tema nada más, yeah. exacto, encajarte solamente en este lado, por ejemplo, si hablamos de la gracia, But then don't teach nothing else. pero no le enseñas otra cosa de lo que la palabra dice también. I ain't talking about what the Word doesn't say. I'm talking about what it's clearly written in the New Testament for us. Ya, estamos hablando, por ejemplo, realmente lo que la palabra de Dios nos dice específico In the New Pacto. en el nuevo pacto. For nosotros ahora. Y eso es para nosotros ahora, ¿no? So in John chapter 13, Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, Don't go back en there. Juan, don't regress them. ya, In John chapter 13, Jesus began to talk to his disciples por ejemplo, en Juan, en el capítulo 13, Jesucristo le dijo a sus discípulos, solo, talking to his disciples solo. ya estaba solo hablando con sus discípulos. That's when they had the Lord's Supper. Ujú. Y entonces ahí es cuando tuvo la cena con sus discípulos. That's right. And so in verse chapter 14 and 15 and 16 is continuation of Jesus talking to his disciples. Ya, y en el 14, 15 y 16 del libro de Juan
es la continuación de lo que Jesús está hablando con sus discípulos. So he wasn't talking about the law. Ya, no estaba hablando acerca de la ley. He wasn't talking to the Pharisees and Sadducees. No estaba hablando de los fariseos. He's talking to us Eso nos está hablando a nosotros, because we are his disciples. porque nosotros somos sus discípulos. Amén. A disciple means a learner of Christ. Ya, el ser discípulo significa Aprende. el que aprendemos, por ejemplo, en este caso de Jesús. That's right. Amen. Amén. Disciple of Christ, a learner of Christ. Así es, el discípulo de Cristo, o sea que nosotros estamos aprendiendo de Él. Amén. And so, just to give you the context, Entonces yo te estoy dando el contexto, in John chapter 14, verse 20, verse 21, perdón, el libro de 14, y vamos a ver el versículo 21. he that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. And he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him or manifest myself to him. Dice, el que tiene mis mandamientos y las guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Wow, In other words, if you love God, you're going to do what he says. así es. En otras palabras, lo que aquí nos está diciendo es que si tú me amas, dice Jesús, vas a hacer lo que yo te digo. When I first started seeing this scripture, Ya, la primera vez cuando yo he visto esta escritura o lo he leído esta and escritura, I heard people say, they say, God knows I love him. ya, he escuchado personas que dicen, ay, Dios sabe que yo lo amo, But if you don't do what he says, you don't love him. ujú, pero si tú no haces lo que Él dice en su palabra, no lo amas. It's just the truth. Es que esa es la verdad, es lo que dice. If you don't want to obey him with all your heart, then you don't love him. Así es, si tú no vas a obedecer con todo tu corazón lo que su palabra dice, entonces no lo amas, como dices tú que lo amas. We're not supposed to spit out the word like a baby spits out his food. Se supone que nosotros no debemos estar la comida botándola, ¿no? Como los niños empiezan a botar, a escupir la comida cuando no quiere. Because sometimes we read scriptures we don't like. Sí, porque muchas veces vemos escrituras que no nos gustan. Y es cierto, ¿no? It tells us to do things that's contrary to how we want to do it. Ya. En el caso de escrituras que muchas veces leemos y no queremos, o sea, no quiero hacerlo, Because it's contrary. porque es contrario a lo que yo Quiero. quiero. Wow. It is. It's for that. Es que es cierto, y eso todos hacemos eso. But So- Jesus had a very simple solution for this. Ya, pero Jesucristo tiene una simple solución para esto. He that Simple. hath my commandments and keepeth them, El, it is he that loveth me. Ujú. El que tiene mis mandamientos y las guarda. Cuando él habla de lo que lo guardas, quiere decir He que keeps lo them. haces. That's right. Because in English it says keeps them. Ya ves, en la versión en el inglés dice que lo haces. That's right. Because many times we say things Ujú. Por acá solamente dice lo guardas, no te está hablando que lo guardes en tu corazón. Yeah, but it's also when we say we keep them, that means we do them. Ya, la versión, por ejemplo, en inglés, cuando dice, o sea, guardar, no significa que lo vas a tener solo en tu corazón, no, sino que tienes que hacerlo, lo que Dios te dice, como dice Santiago, Like ¿no? one person says, if he has my commandments and obeys them. Ya ves, y en otra traducción dice que si tú guardas mis mandamientos y las obedeces, y al obedecerlo quiere decir que lo tienes que hacer. Amén. Dice, ese es el que me ama. Eso es lo que dice Jesucristo. O sea, cuando no lo hacemos, entonces nos está diciendo que no lo amamos. Because why is he saying that? ¿Por qué dice eso él? If you've seen a child that really loves their parents, Si tú ves, por ejemplo, un niño que realmente ama a su padre, that he does exactly what his father says. así es. Ese niño va a ser igualito va a hacer todo lo que su padre le dice, Because he loves him so much. porque este niño ama demasiado a su padre.
y lo obedece. That's right. Ujú. Because your love, Ya. when you love somebody, you do. When you love Así es. Cuando- Jesus, you don't do it because you have to do it. You do it because you want to do it. Ya. Cuando tú haces realmente, no es porque quieras hacerlo, es porque realmente tú amas hacerlo, porque lo amas a la persona y lo quieres hacer. Amén. That's right. So we have to have this attitude is if he said it, I want to do it. Ya. Y tienes que cambiar tu actitud. Decir, ok, si el Señor lo dice, yo lo voy a hacer. Aunque yo no quiera o no esté de acuerdo, yo lo voy a hacer. Esa actitud debes tomarlo. That's Amén. He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. Ujú. El que tiene mis mandamientos y las guarda o las obedece, ese es el que me ama. Y dice, y el que me ama, mira, si tú lo amas, vas a ser amado por su Padre. Dice, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. And Wow. then I've heard people say, you know, God knows I love him. Ya he escuchado personas que dicen, Dios sabe que yo lo amo, But if your actions don't agree with that, don't agree with his word, then my question is, do you really love him? ya. Y si realmente tus acciones no es o no están de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, entonces yo pregunto, ¿realmente amas a Dios? ¿Amas a Jesús? Sounds like you love yourself. Ya. Esto suena como que tú te amas a ti mismo. And you're saying that just to give yourself an excuse Ya. for what you're doing. Ya. Y el hacerlo, o sea, es una excusa nada más a lo de lo que tú estás haciendo. We can justify ourselves really Así easy. es, porque realmente nosotros nos podemos justificar nosotros mismos. I mean, it's easy to make excuses in your fácil. mind, the reason why you do what you do. Y es cierto, nosotros mismos hasta tomamos excusas o damos excusas nosotros mismos, ¿no? De lo que estamos haciendo. Nos excusamos todo el tiempo. And we justify ourselves. Nos justificamos nosotros mismos. And we need to allow the word to justify us, not our actions. Ya. Y That- nosotros debemos, The, o sea, let the word clean us. así es, tu actitud tiene que ser hacer lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Que esa es la que te limpia también para que tú lo hagas, ¿no? Y no digas, o sea, de que tú vas a, That's right. You too, Pensa. de lo que tú piensas o tú quieres hacerlo. Now look at the reward of this. And you shall be loved of my Father, and I will love him and will manifest myself to him. Wow. Y mira lo que él dice, ¿no? Jesús, que, ok, si tú haces mis mandamientos, las guardas, ese es el que me ama y será amado por mi Padre. Y dice, y yo le amaré y me manifestaré a él. That's right. Wow. And so many people is looking for revival. Ya. Ahora, hay mucha gente que siempre está mirando o viendo, que habla siempre de avivamiento. ¿No han escuchado ustedes? Revival arena stuff. Ya, no, de avivamiento. But if you do the word of God, Ya, pero si tú realmente haces o eres hacedor de la palabra, de lo que la palabra de Dios dice, you will have revival in your life. así es, tú vas a tener ese avivamiento en tu vida. Because he said he's going to manifest himself to you. Porque acá dice que Él se va a manifestar a ti. O sea, si tú obedeces, vas a tener ese avivamiento en ti porque Él se va a manifestar en ti. Hallelujah. Aleluya. And so, wow, I mean, and so Jesus didn't say if you're born again. Ya. Ahora, Jesús, No, Él this is, no dice si eres nacido de nuevo. we're sure you're going to be, you're supposed to be born again the Claro, first. se supone que tienes que ser nacido de nuevo. Porque está hablando aquí ¿no? But there's many people that's born again that don't want to do the word of Ya. God. Entonces, hay muchos que son ya cristianos, nacidos de nuevo de muchos años, tienen años de la palabra But no quiero hacer de y plano. no quieren obedecer la palabra de Dios. But Jesus said it simple. If you love me, Así es. Jesucristo mismo dijo, si tú me amas, you'll do what I say. vas a cumplir mis mandamientos. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales
Encuéntranos como Ministerios Paul Reeves. Y si deseas colaborar con nosotros, te dejamos nuestros números de Yape y Plin: 971-197-401. Nos vemos en el siguiente episodio.